le dejo una tanda de ejercicios. Son 13 ejercicios que les estoy dejando relacionados con diferencial. No sé si puse, no puse ninguno de incremento total. De todos modos está abierta la posibilidad de que ustedes, si quieren, pueden calcular el incremento total también de las funciones para ver la diferencia, o sea, y poder calcular de esa forma el infinitésimo de orden superior. Acá se pide calcular el diferencial total en esta primera función, una función dentro de todo relativamente simple. Z, función de x y de y, dos variables, pero se pide la derivada de tercer orden. Recuerden que cuando era la derivada de segundo orden, nos daba un trinomio que se podía asemejar al trinomio cuadrado perfecto. Cuando es la derivada tercera, va a dar un cuatrinomio que se puede asimilar a un cuatrinomio cubo perfecto. O sea, va a ser la derivada respecto de x, la derivada tercera respecto de x directa, más 3 veces la derivada tercera de z respecto de x 2 veces respecto de y, diferencial de x al cuadrado, diferencial de y, más 3 veces la derivada tercera de z respecto 2 veces de y, una vez respecto de x, diferencial de x, diferencial de y al cuadrado. Y el cuarto término será la derivada tercera de y directa, ¿no? Se pide solamente la expresión. Recuerden que cada uno de los términos va a llevar su diferencial correspondiente, ¿no? O sea, todos van a tener el primer término va a estar multiplicado por diferencial de x al cubo, el segundo diferencial de x cuadrado por diferencial de y, el tercero diferencial de y al cuadrado por diferencial de x, estos últimos dos también pueden ser al revés, y el último diferencial de y al cubo. En el segundo es muy similar a dos que estuvimos viendo, en el cual se piden calcular el valor aproximado de esta función, x a la quinta por y a la sexta. Con una calculadora, si nosotros ponemos que x es 1,02 elevado a la quinta por 0,98 elevado a la sexta, lo podemos calcular rápidamente. Supongamos que no disponemos de una calculadora, entonces tenemos que suponer que acá x es igual a 1 y también es igual a 1, pero el diferencial de x es la diferencia entre 1 y 1,02, o sea, 2 centésimas hacia arriba. 2 centésimas hacia abajo va a ser el diferencial de y. Entonces, aplicando la fórmula del diferencial, vamos a poder calcular el valor aproximado. Si quieren, después tomen una calculadora y vean la dispersión o diferencia que va a existir entre el cálculo exacto y el cálculo aproximado que nos va a dar el cálculo diferencial. El tercer ejercicio es un ejercicio de características geométricas, similar a la que vimos del triángulo oblicuángulo, a la del cilindro macizo, al del triángulo rectángulo. Lo único que acá tenemos un rectángulo, nos da la medida de los lados y nos dan los errores en la medición de los lados. Nos dicen que uno de los lados, el diferencial de x, es menos 1 milímetro y el diferencial de y es más 4 milímetros. Atención que las unidades de medida, si bien están en el mismo sistema, pero hay que hacer un pasaje de transformar los milímetros a centímetros, o al revés. Yo lo que recomiendo es lo primero. Y acá lo que se pide es calcular, esta sería la diagonal, que bueno, es esta diagonal que va desde un vértice al vértice opuesto, que obviamente mide lo mismo que esta otra diagonal. Entonces está pidiendo acá sí el cálculo de la variación de la diagonal, sea por el método exacto, que es el método incremental, y el método aproximado, que es el método diferencial. Acá hay un ejemplo en el cual se piden las dos cosas. Teniendo en cuenta estos diferenciales, calcular el IOS
infinitésimo de orden superior, que es la diferencia entre estos dos valores. Por lo tanto es una magnitud que va a llevar la unidad de medida centímetro, si trabajamos en centímetros, y el error porcentual que tiene esta otra fórmula se puede multiplicar acá por 100, que eso sí va a ser una magnitud adimensional. Recuerden que para calcular la diagonal tienen que usar Pitágoras. Queda un triángulo rectángulo acá o acá, y la diagonal es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, con eso les dije todo cómo resolverlo. El cuarto es también un ejercicio más que geométrico, es geométrico, es físico. Acá nos están dando el periodo de oscilación de este péndulo. El péndulo, el cable, el hilo tiene una longitud de L. Acá no hay valor, está todo parametrizado. Y se sabe que el periodo de oscilación de un péndulo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo sobre la aceleración de la gravedad. Podemos decir que si bien la aceleración de la gravedad no tiene una gran variación entre un punto y otro, llamémosle del planeta, la longitud sí la podemos variar. Esta fórmula que nos está diciendo, a mayor longitud y a igualdad de masa, bueno, acá no pusieron la masa, a igualdad de longitud, a mayor longitud el periodo aumenta, porque es una magnitud directamente proporcional. Entonces acá nos dicen, llamando L la longitud, G la aceleración de la gravedad, hallar el diferencial de t, o sea, el cálculo de la variación aproximada del periodo, teniendo en cuenta que el diferencial de L es positivo a, o sea, lo alargamos a, y el diferencial de G, acá tenemos que calcularlo en dos casos distintos. Suponiendo que el diferencial de L es A positivo y el diferencial de G es G positivo, y en el caso de que el diferencial de L vuelve a ser A positivo y el diferencial de G puede ser valor negativo, menos G. Por ejemplo, que nosotros tomemos la aceleración de la gravedad, en vez de tomar 9,8, podemos tomar 9,9 o 9,7 o 9,81 y 9,79. Bueno, de eso se trata. Serían dos ahí los resultados. El número 5 es simple porque piden de esta función. Esta es una función que tiene tres variables independientes, por lo tanto el diferencial total va a tener tres términos. Cada uno de ellos va a llevar la derivada parcial respecto a cada una de las variables. Y lo que se pide es expresar el diferencial de u. Bastante simple, digamos, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con el denominador cuando hagamos la derivada parcial respecto de x y de y. El denominador nosotros lo podemos expresar como que está en el numerador, pero elevado a la 1/2 en vez de raíz cuadrada. Bueno, acá z también lo que está pidiendo, bueno, no, acá están pidiendo, si bien es una función z de dos variables, están pidiendo el diferencial de segundo orden. O sea que tenemos que llegar a un trinomio similar a un trinomio cuadrado perfecto en cuanto a su formato, ¿no? Tenemos el primer término de función de x y de y, y el segundo término es solamente función de x. O sea, cuando calculemos la derivada parcial respecto de x, tenemos que hacer la derivada de los dos. Cuando hagamos la derivada parcial respecto de y, la derivada de la tangente de x va a ser igual a 0. Bien, el ejercicio número 7, acá pide también el diferencial segundo. Esto es más que nada para que ustedes adquieran práctica y velocidad al momento y conocimiento, al momento de tener que realizar la ejercitación. Acá recuerden lo que nosotros habíamos dicho, que el logaritmo de una raíz cuadrada podríamos expresarla como el logaritmo de el discriminante de la raíz cuadrada elevado a la 1/2. Y luego, por propiedad de la radicación, como vimos en uno de los últimos ejercicios, decíamos que el logaritmo de un argumento elevado a un exponente era igual al producto de ese exponente, que baja como factor,
por el logaritmo de lo que queda como discriminante. Entonces podemos ahí aplicar eso. Este ejercicio puede ser un poco largo, pero sirve, como yo les decía, para estar bien capacitados. En este caso estoy pidiendo el diferencial segundo de z. Atención, porque acá tenemos una función potencial o una función exponencial, según cuál sea la variable independiente, la variable. Si acá hacemos la derivada respecto de x, x es la base. Entonces al hacer la derivada vamos a bajar el exponente que es y va a quedar x elevado a la i menos 1 por la derivada de la base, por la derivada de x respecto de x, que va a ser igual a 1. En cambio, cuando hagamos la derivada parcial respecto de i figura como exponente. Entonces la derivada acá es como que tendríamos a elevado a la x o a elevado a la u. Lo único que en este caso sería a elevado a una variable independiente directamente. Entonces la derivada de esta, recuerden bien, en la tabla de logaritmo, en la tabla de derivada lo van a ver, que se repite la misma expresión, x a la i, por el logaritmo de la base, por la derivada que va a ser igual a 1. En el caso número 9, acá lo que se pide es el diferencial de orden 3, o sea que vamos a tener un cuatrinomio. Y bueno, tenemos una función de dos variables, e a la u. Dentro de todo creo que va a ser bastante simple porque la derivada de e a la u es e a la u por u'. Y luego están pidiendo evaluar en el punto 1, 2. No le doy mucha importancia a eso, pero porque por ahí no agrega mucho valor y al final nos podemos terminar equivocando. De hecho me ha ocurrido a mí también, cuando reemplazamos x por y cuando reemplazamos y por el valor de 2. Este ejercicio interesante nos está indicando de que la resistencia de un conductor, esto nos haría la ley de Ohms, que dice que la resistencia, o que dice que la intensidad es igual a la resistencia, al revés, la intensidad es igual a la tensión, a la fuente, dividido la resistencia. Esto nos está indicando el valor intrínseco de lo que es la resistencia de un conductor. ¿Cómo se calcula? Se calcula a través del coeficiente de resistencia, que no recuerdo bien cómo se llama, por la longitud. A mayor longitud, mayor resistencia, dividido la sección o el área. A mayor sección, es como tener un caño, mientras mayor sección tengamos, menor va a ser la resistencia al paso del agua, al paso eléctrico, al paso en general. Acá nos están dando el valor de la resistividad, ese era el término. La resistencia es resistividad por longitud sobre sección. La resistividad, en el caso, estamos hablando de un conductor de aluminio, es de aproximadamente 3 centésimas y la unidad de medida es ohms por milímetros al cuadrado sobre metros. Cada material tiene un determinado coeficiente de resistividad. Entonces, acá nos están dando como información de que la longitud del cable es de 200 milímetros y la sección es de 20 milímetros. Entonces nos están pidiendo hallar el cálculo aproximado de la variación de la resistencia eléctrica y también del error porcentual en el caso de que tengamos una variación diferencial de L sea de 0,1 metro y el diferencial de S el 1%. Atención que el 1% es el 1% de la sección. Si la sección es 20 milímetros al cuadrado, el 1%, corro la coma a dos lugares, es 0,2 milímetros al cuadrado. Este ejercicio dentro de todo bastante fácil, pero muy atento con el tema de las unidades de medida. Muy atento con las unidades de medida. Yo lo que sugiero es este ejercicio realizarlo sin prescindir de las unidades de medida. A todo colocarle unidades de medida porque por ahí podemos sin darnos cuenta simplificar milímetros con metros y nos va a dar un resultado totalmente, obviamente erróneo. El ejercicio número 11
simple, pero es para recordar un poco la tabla de derivada. El diferencial de primer orden del arcoseno de un determinado argumento. Recuerden que la derivada del arcoseno es, en el caso acá tenemos arcoseno de u, es u' sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Me confundo por ahí con lo que es el arco tangente, que es u' sobre 1 más u al cuadrado. Bueno, este ejercicio número 12 tiene un sabor parecido a este número 2 y a un par de los que hicimos en las clases anteriores. Nos están pidiendo calcular aproximadamente 1,01 elevado a la 3,02. Algunos dicen, no, pará, es 1, porque es 1,01, bueno, yo puedo prescindir del 0,1 de la centésima y elevar 1 al cubo, prescindiendo las 2 centésimas del exponente. Y bueno, sí, efectivamente va a estar muy cercano a 1, pero lo que sí estamos muy seguros es que no va a ser 1. Entonces, acá lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con una función z, que va a ser igual a x elevado a la y, y vamos a tener que aplicar el diferencial, en donde x va a ser igual a 1, y va a ser igual a 3, el diferencial de x va a ser positivo 0,01 y 0,02 el diferencial de y. Bueno, y con eso se resuelve el ejercicio. El número 13 de características geométricas, pero en R3 tenemos un paralelepípedo recto, nos da la medida de los 3 lados. Hicimos algo parecido, lo único que acá se está pidiendo el diferencial de volumen, diferencial de superficie, cosa que ya lo habíamos hecho, tiene tapa. El que vimos anteriormente no tenía tapa. Este sí tiene tapa, por eso dibujé en línea de puntos, porque no se ve porque tiene tapa. O sea que cuando se haga el cálculo de la superficie va a ser A por B multiplicado por 2, más B por C multiplicado por 2, más C por A multiplicado por 2. Podemos sacar factor común 2 o no y efectuar las derivadas. Pero también se está pidiendo la diagonal principal, la variación en la diagonal principal. Y acá tenemos la diagonal, que si fuese en R2, sería este el caso, tenemos Pitágoras en R2, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos catetos. Acá tenemos en R3, la diagonal principal también es Pitágoras, porque la raíz cuadrada ¿lo ven? Que está en un plano oblicuo, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los tres catetos. Sería como una generalización de Pitágoras. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los tres catetos. Es decir, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, ya les dije todo. Esto, para hacerlo un poco más flexible, vamos a hacerlo en dos, es un doble pedido lo que se hace. Diferencial de L aumenta el 1% y también cuando el diferencial de L disminuye el 1%. ¿Qué es L? Bueno, tanto A, B y C. El 1% de A, 0,04, 0,09, 0,07. Y acá, cuando disminuye el 1%, sería 4 por 0,99. Si no quieren que les den una cantidad muy grande, lo que pueden hacer acá es... no, calcúlenlo así, calcúlenlo con el punto por 0,99 o restándole el 1%, que sería 4 menos 0,04, 9 menos 0,09, 7 menos 0,07, o sea, sería 6,93. Bueno, listo. Entonces una tanda que me parece más que suficiente como para poder afianzar y realizar ejercitación relacionada con los diferenciales, y ahora sí pasaríamos ya a otro tema.